Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Historia. En este espacio está patrocinado por Tienda y Zapatería Tami, con prendas para damas, caballeros y niños. En esta ocasión estaremos explorando el capítulo 9 de Noemí Goldman, Nueva Historia Argentina. La historia de Rosas y su régimen en Argentina es un tema fascinante y además, en este periodo está marcado por la dualidad del apoyo popular y la violenta represión, mostrando un complejo panorama donde conviven la construcción de un orden y las herramientas de un control social más drásticas. El 13 de abril, Rosas se presentó ante la legislatura, pues había conseguido el mando y la ciudad estaba decorada con telas rojas y amarillas. El régimen de Rosas se había caracterizado por la gran imposición de distintas leyes y se imponían con ciertos tipos de castigos si no lo cumplían, que eran básicamente violencia y represión para este gobierno. Como se ha dicho, Rosas utilizó diversos métodos para sostener su gobierno. Uno de sus métodos era dar cargos solo a los que eran federales, acortando así que la oposición sea más fuerte, sobre todo castigando con amenazas o asesinatos a los que encubrieron a los opositores, la censura de la prensa y la obligación de usar la divisa punzó como distintivo de los federales. Fue la clara muestra de un régimen dictatorial, aunque este personaje histórico tenía el control de los monopolios, además del apoyo del pueblo. Hubieron varias acciones que justificaban lo dictatorial de Rosas. Una de ellas era la criminalización de los unitarios por no abstenerse al pensamiento federal. La intolerancia política se remarcaba en la prensa, ya que este gobierno no aceptaba críticas, aunque fuesen internas, hechas por los mismos federales. Este se autodenominaba restaurador de leyes, pero más que nada era un instaurador de terror. El régimen de Rosas se ve como un régimen antirrepublicano, porque en una parte se lo ve como un dominio del tipo colonial, pero según los seguidores lo veían como un régimen republicano, por lo que para él era necesario la restauración del orden para restablecer el orden social. Su idea de orden republicano se basaba en el ideal de los hombres de mayo de 1810, adaptada a la situación actual de la Argentina. Estableció un ideal de un mundo rural, con fronteras bien definidas, una sociedad estable y en completa armonía, aunque para muchos era un orden colonial, pero según Rosas iba a ser una sociedad moderna poniendo en igualdad entre vecinos. El gobierno rosista debía asegurar las ideas de la revolución y para ello debía garantizar las leyes, es decir, que cumplieran con lo dicho y a la vez marcar una obediencia a las mismas y garantizarlas. Rosas fue designado como restaurador de las leyes, no solo por haber contribuido a restaurar el orden institucional en su provincia, sino también por haber logrado que los ciudadanos confiaran en la justicia y en la obediencia a las leyes. El título de restaurador de las leyes se refiere primordialmente a la legitimidad de las leyes bajo el régimen rosista, en cuanto a su aplicación y cumplimiento, lo cual no lo convierte en un Estado de Derecho, sino que también aporta mejoras en el sistema procedimental de justicia. El terror del castigo por incumplimiento de la ley proporciona la consolidación de una seguridad sólida. Asimismo, la colaboración de los vecinos en base a una nueva reputación fue esencial para la implementación de la legislación. El bajo nivel de criminalidad estuvo directamente relacionado con la calidad del sistema de justicia y al bajo nivel de conflicto de la sociedad de aquella época. A pesar de que Rosas trató de mantener una igualdad ante la ley fue aplicada de manera imparcial, sin importar el prestigio o la riqueza de quien era arrestado. A pesar de que Rosas intentó mantener una igualdad ante la ley, muchas personas arrestadas no cometieron ningún delito y eran utilizadas para servir al ejército federal.
mantener la estructura política y militar de la Confederación y asegurar la tranquilidad de los habitantes, fue necesario el reclutamiento bastante frecuente de los varones jóvenes para luchar en distintos lugares. En el segundo gobierno rosista, la militarización de la vida cotidiana fue clave para enfrentar conflictos armados en varios sitios como el litoral y la banda oriental. La mayoría de las personas que participaron en el servicio militar fueron peones y jornaleros, o sea, pequeños productores rurales y hacendados. Cabe destacar dos puntos interesantes dentro del periodo rosista. Lo primero es el protagonismo de las masas rurales y urbanas, y en segundo lugar, la relación de Rosas con los demás líderes, además de con la masa de la ciudadanía y de los sectores populares. Contaron del mismo modo en sí un protagonismo que no se quedó atrás y que lograron fijar las identidades de los grupos sociales con menos poder adquisitivo. Teniendo en cuenta la política en la era de Rosas, las elecciones fueron la práctica ciudadana por excelencia, y después de 1835, la competencia electoral fue reemplazada por un sistema de lista única de candidatos aprobados por el gobernador, excluyendo de esta manera a los opositores de Rosas. La única opción posible era no votar. Otro instrumento que permitió asegurar el consenso y la hegemonía de la causa federal fue el plebiscito. Como complemento de las elecciones, la política también tuvo lugar en las festividades que se organizaban en aquella época. Estas formas de hacer política reforzaron los principios de Mayo. Tipos de federalismo: federalismo de bolsillo, de servicio, de opinión y de decidido. El ideal de la igualdad social que propuso el rosismo atrajo la atención de las clases más bajas, logrando su apoyo. La aceptación del federalismo rosista por parte de los sectores más bajos estuvo directamente vinculada a las amenazas internas y externas que la Confederación debió enfrentar. Entre los desafíos internos estaban el conflicto con Berón de Astrada en 1839. Este hombre, gobernador de Corrientes, le declaró la guerra a Buenos Aires por los prejuicios económicos que origina la aduana de esta última provincia y porque reclamaba la habilitación de puertos para el comercio de ultramar. Estas diferencias sumadas a antecedentes bélicos desembocaron en la Guerra de Pago Largo, en la cual los entrerrianos vencen a los correntinos, habilitando a Echagüe a establecer un gobierno leal a Rosas en Corrientes. La conspiración de Massa. En 1839, miembros de la Asociación de Mayo planearon un ataque militar para derrocar a Rosas, pero este se había enterado y los hizo arrestar. El pueblo pidió la destitución de Manuel Massa como presidente de la Sala de Representantes, pero fue asesinado por mazorqueros y su hijo fue asesinado por orden de Rosas. La rebelión del sur fue un levantamiento en la campaña que consistía en aprovechar el descontento que la política de tierras de Rosas había generado en los hacendados del sur, sumado a la anunciada invasión de Lavalle. La rebelión empezó en Dolores y fue encabezada por Pedro Castelli. Pero una vez que llegó a Chascomús, fue sofocada por el ejército rosista y sus pertenencias fueron confiscadas y se decapitó a Castelli. La coalición del norte. En 1839 se consolidó la coalición del norte entre Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy. El objetivo era denunciar a Rosas por su método de gobierno y quitarle la dirección de los asuntos exteriores. El general riojano Lamadrid logró defender su provincia de los ataques del fraile Aldao y luego avanzó hacia Córdoba, en donde había depuesto al gobernador federal. Sin embargo,
el ejército de Rosas logró contenerlos en Santiago del Estero y en Cuyo, y firmó la paz con Francia. Por lo tanto, no hubo posibilidad alguna de derrotarlo. La invasión de Lavalle. En 1840, con el apoyo de los franceses, Lavalle desembarcó cerca de Varadero para proyectar su ataque. La invasión continuó sin oposición hasta Mercedes, en donde se detuvieron para esperar refuerzos franceses, proporcionándole a Rosas el tiempo suficiente para organizar la contraofensiva, que no utilizó porque finalmente no recibió los refuerzos esperados. Retirándose hacia Córdoba, el ejército de Lavalle fue diezmado por la Armada Federal en la batalla de Quebracho Herrado, obteniendo la victoria estos últimos. Por otro lado, también estaban los desafíos externos, como la guerra con Bolivia, la cual se desató entre 1837 y 1839 y explotó principalmente por 3 razones: la cuestión de la Tarija reclamada por Salta y retenida por Bolivia, los obstáculos del dictador de Santa Cruz para importar artículos de ultramar desde Salta y Jujuy y la sospecha de Rosas de que Santa Cruz otorgaba asilo a los unitarios. Gracias al apoyo de Chile, la Confederación Peruano-Boliviana se disolvió en 1839, siendo Chile el principal actor. Otro caso es el bloqueo francés. Se produjo porque Rosas no respetó la extensión de los franceses de prestar servicio militar obligatorio, medida impuesta durante un breve gobierno de Lavalle. Como consecuencia, en 1838 el almirante Leblanc inició el bloqueo del puerto de Buenos Aires y la toma de la isla de Martín García. Sin embargo, una vez terminado el bloqueo, Rosas salió favorecido por el Tratado Ara-Macao, en el que los franceses devolvieron la isla, levantaron el bloqueo y reconocieron la independencia de Uruguay. Y por último, la invasión anglo-francesa. Entre 1845 y 1848 tuvo lugar este suceso en el cual las potencias extranjeras le ordenaron a Rosas que retiraran sus fuerzas en Montevideo, y ante su negación se procedió al bloqueo del puerto de Buenos Aires. Francia e Inglaterra intentaron garantizar el libre comercio, pero una diferencia de criterios hizo que Gran Bretaña levantara su bloqueo. La solución llegaría con el Tratado de Arana-Southen, en el cual levanta la intervención inglesa en el Río de la Plata y que reconoció que el problema de la navegación del Paraná le concierne solamente a la Confederación, y de esta manera se consolidó la hegemonía del rosismo. Mientras que en 1850 la invasión de la Banda Oriental va a provocar para 1851 el rompimiento de relaciones entre la Confederación y Brasil. Este desenlace llegará el 29 de mayo de ese año, con la alianza entre Uruguay, Brasil y Entre Ríos, siendo el derrocamiento de Rosas y Oribe y la independencia de Uruguay sus principales objetivos. El ejército aliado toma la ofensiva desde San Pedro y el enfrentamiento final se desatará en la batalla de Caseros, en la cual Rosas es derrotado. A partir de ese momento, Urquiza propugna la organización constitucional del país. En conclusión, fue un periodo marcado por una intensa mezcla de apoyo popular y represión brutal. Aunque Rosas se presentó a sí mismo como el restaurador de las leyes, en realidad su gobierno se caracterizó por una serie de prácticas autoritarias, como la censura de la prensa y la violencia contra sus opositores. Utilizó su poder para mantener un control férreo sobre la política y la sociedad, reforzando la dominación federal y limitando las posibilidades de oposición. Muchas gracias por haberse quedado al final de este capítulo. Recuerden seguirnos y compartir nuestro podcast y darle like y seguir hablando y comentando mucho más sobre historia argentina. Gracias.